Señora, si hoy usted se va, él no se va a detener. La voz del abogado sonó seca, como si estuviera leyendo una sentencia. No me importa, sí le importa, porque usted no quiere irse vacía. Quiere irse con la certeza de que lo intentó, o con la prueba de que él nunca la amó. El viento golpeaba los ventanales de la vieja casona de la hacienda, y en el pasillo un cuadro torcido temblaba con cada ráfaga. Isabela apretó el pañuelo entre los dedos, sintiendo el hilo áspero como si fuera la única cosa real en ese día que parecía un sueño mal escrito. Entonces dígame qué hago. Fácil. El abogado respiró hondo. Finge ser la mejor esposa por 6 meses y luego pide el divorcio. Isabela soltó una risa corta, incrédula, que se quebró al final. ¿6 meses? 6. Y sí, en 6 meses ya no quiero irme. El abogado no respondió de inmediato. Solo la miró como quien mira a alguien al borde de un puente, y entonces dejó caer la pregunta que le quemó por dentro. ¿Y si el amor no murió, sino que ustedes lo apagaron con las mismas manos que juraron cuidarlo? Queridos oyentes, bienvenidos a El Rincón de los Latidos Perdidos. Acérquense un poco más, como si esta historia se contara al lado de una chimenea encendida, mientras afuera el campo respira frío y la noche se estira sobre los sembríos. Si te gustan las historias que dejan huella, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarnos desde qué lugar del mundo nos escuchas. Comencemos. Hay matrimonios que no se rompen con un grito, sino con el silencio, con esas palabras que no se dicen, con los gestos que se vuelven rutina, con la costumbre de dar por hecho al otro, hasta que un día, sin saber cómo, uno despierta sintiendo que vive al lado de un desconocido. Esta es la historia de una mujer que creyó estar atrapada en una casa sin amor, sin entender que poco a poco ella misma había dejado de construirla. Y también es la historia de un hombre, un hacendado de manos firmes y mirada cansada, que parecía duro por fuera, pero guardaba una ternura antigua, escondida como agua bajo tierra. Dicen en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y a veces, esa casa no son paredes, son 2 personas, 2 almas, 2 promesas. Y el amor, como una lámpara, se mantiene encendido solo si alguien se acuerda de ponerle aceite. La hacienda se llamaba Santa Leonor, asentada en un valle donde los amaneceres olían a eucalipto y la tierra húmeda se pegaba a las botas como una segunda piel. En la casona principal, los techos altos guardaban ecos de generaciones, y los corredores de madera crujían como si recordaran cada paso de quienes habían vivido allí antes, y también cada paso de quienes se fueron. Isabela llegó a Santa Leonor, como llegan algunas mujeres a ciertos destinos, con una maleta pequeña y un corazón intentando convencerse de que todo saldría bien. Se había casado con Juan de la Vega, el dueño de tierras que se perdían en el horizonte, no por ambición, no por obligación de familia, aunque había presión, claro, sino por algo que al inicio sí había sido real, una admiración silenciosa por ese hombre que parecía sostener el mundo sin pedir ayuda. Juan no era un romántico de palabras bonitas, era de los que arreglan el techo antes de que caiga la lluvia, de los que revisan cuentas hasta tarde para que a los peones no les falte el jornal, de los que se quitan el sombrero con respeto cuando pasa una anciana por el camino. Su amor, si se notaba, era por detalles, pero Isabela, en ese entonces, venía de una vida donde el amor se medía en gestos visibles, flores,
promesas repetidas, frases dulces. El primer año fue correcto. Hubo cenas, hubo paseos por los sembríos. Hubo noches donde el silencio no pesaba porque era un silencio cómodo, de compañía. Pero luego empezó lo pequeño, lo casi invisible. Isabela esperaba preguntas que no llegaban. Juan esperaba paz y recibía reproches envueltos en solo estoy diciendo. Isabela quería sentirse elegida cada día. Juan creía que al casarse ya había elegido, para siempre, y que el resto era trabajo, responsabilidad y lealtad. Una tarde, Isabela se miró al espejo y no se reconoció. Tenía la espalda tensa, la boca acostumbrada a apretarse. Sus ojos, antes ligeros, parecían siempre listos para defenderse. Y lo peor fue darse cuenta de algo incómodo. Ya no estaba triste, estaba fría. Y cuando una mujer se enfría, no es porque no sienta, es porque se cansó de sentir sola. La discusión que lo cambió todo fue ridícula. Una discusión que contada a cualquiera sonaría pequeña. Juan llegó tarde a cenar. Había habido un problema con una acequia, un pleito de linderos, una cuadrilla que no apareció. Isabela tenía la mesa puesta desde hacía una hora. La vela se consumió, la sopa se espesó, el pan se endureció, y con cada minuto, Isabela sintió que su valor también se endurecía en silencio. Cuando Juan entró, se detuvo un instante mirando la mesa. Perdona, se complicó. No hubo beso, no hubo caricia, solo ese perdona lanzado como quien lanza una llave sobre la mesa. Isabela sonrió, pero fue una sonrisa de filo. Claro, la hacienda primero. No empieces, Isabela. No empiece ¿qué? A existir. Juan apretó la mandíbula. Estoy cansado. Yo también. Tú no entiendes lo que cargo. Y tú entiendes lo que cargo yo. Fue ahí, en esa frase, donde se asomó el abismo. Porque Isabela no habló de cargas de dinero o trabajo. Habló de esa carga invisible de sentirse sola al lado de alguien. Esa noche durmieron espalda con espalda, separados por una distancia que no era de metros, sino de orgullo. Y al amanecer, Isabela decidió algo que le temblaba desde hacía meses: iría a ver a un abogado. El despacho del doctor Valcárcel olía a papel viejo y tinta. Tenía un crucifijo pequeño en una repisa y una ventana que daba al ruido del mercado. Isabela entró con la postura recta de quien no quiere que le vean el miedo. Quiero divorciarme. Lo dijo así, como se dice quiero pan, intentando que no le doliera. El abogado la observó con la paciencia de quien ha escuchado esa frase muchas veces, pero nunca de la misma manera. ¿Por qué? Isabela tragó saliva. Porque no soy feliz. Eso es una emoción, señora. La ley me pide hechos. Isabela se quedó callada. ¿Hay violencia? No. ¿Infidelidad? No lo sé. ¿Abandono? Está, pero no está. El abogado apoyó los dedos en el escritorio. Le voy a decir algo que quizá no quiere escuchar. Isabela levantó la vista. Dígalo. Muchas mujeres vienen aquí cuando ya no queda nada. Usted todavía está a tiempo de comprobar si lo que murió fue el amor o la comunicación. Isabela sintió rabia. ¿Me está diciendo que es mi culpa? Le estoy diciendo que, si usted se va sin entender qué pasó, lo repetirá, con él o con otro. Hubo un silencio largo. Afuera, alguien gritó el precio de las naranjas. Entonces el doctor Valcárcel dijo lo impensable. Haga un trato consigo misma. 6 meses. Usted va a actuar como la esposa que quiso ser al principio. Atenta, amable, presente. No para humillarse, no para rogar, sino para ver la verdad.
Y si al final de esos 6 meses él sigue igual, usted se va sin dudas. Pero si cambia, Isabela frunció el ceño. Y si cambia porque yo cambio, entonces aprenderá algo muy peligroso y muy hermoso. ¿Qué? El abogado bajó la voz. Que a veces la casa se estaba cayendo, porque nadie la estaba edificando. Isabela salió del despacho con el corazón revuelto. Se sintió insultada, sí, se sintió incomprendida, pero también se sintió desafiada. Porque en el fondo, muy en el fondo, había una pregunta que nunca se había permitido hacer. ¿Y si Juan no era un monstruo, sino un hombre que también se estaba quedando sin herramientas para amar? Esa misma tarde, al volver a Santa Leonor, Isabela se detuvo en el umbral de la casona. El sol caía oblicuo sobre los corredores. La hacienda parecía la misma, pero ella no. Ella traía un acuerdo en el pecho, como quien trae una piedra caliente. En la cocina, Rosa, la cocinera, la miró con la ternura de siempre. ¿Va a cenar algo, señora? Isabela estuvo a punto de decir no, pero respiró hondo y dijo, sí, Rosa. Y prepara también para don Juan, que esté caliente. Era una frase simple, pero en esa casa, donde últimamente todo era haz lo que quieras, esa frase sonó como un comienzo. Esa noche, Juan volvió tarde otra vez, y al entrar, encontró la mesa puesta, pero distinta. No había reclamo en el aire, había pan recién cortado, había sopa humeante, había una vela nueva encendida. Isabela se levantó, se acercó. Debes estar agotado. Juan la miró, desconfiado, como si ella estuviera hablando otro idioma. Sí, hubo problemas. Siéntate, come. Y por primera vez en meses, Isabela no agregó ninguna espina al final de sus palabras. Juan se sentó, probó la sopa, y por un instante su rostro se aflojó, como si algo en su cuerpo recordara cómo era descansar. Isabela se obligó a no esperar nada a cambio, porque el plan no era dar para recibir. El plan era mirar la verdad, pero aún así, cuando Juan dijo, casi en un susurro, gracias, Isabela sintió que ese gracias le quemaba los ojos. Los días siguientes fueron un ejercicio de dominio propio. Isabela se levantaba temprano, no para servir como criada, sino para acompañar. Bajaba al corredor con una manta sobre los hombros y se acercaba a Juan cuando lo veía revisar papeles. ¿Dormiste?, preguntaba, y Juan respondía con frases cortas. Lo suficiente. ¿Quieres café? Sí. Gracias, parecía poco, pero era el regreso de una cortesía perdida. En el tercer día, Isabela se atrevió a hacer algo que no hacía desde hacía años. Caminó con Juan hasta el establo. El olor a heno y cuero la envolvió. Los caballos resoplaban. Juan acarició el lomo de uno con una suavidad que Isabela no le veía cuando estaba en la casa. Siempre ha sido amable con los animales, dijo ella, sin ironía. Juan la miró de reojo. No juzgan, solo sienten. Esa frase le pegó a Isabela en el pecho, porque ella había estado juzgando cada silencio, cada demora, cada gesto torpe. Y quizá también había dejado de sentir. Las semanas avanzaron. Isabela cumplía su parte del trato. Hablaba con calma, preguntaba sin atacar, escuchaba sin interrumpir. No siempre lo lograba. A veces, cuando Juan se encerraba en su mundo, a Isabela le subía una rabia vieja. Pero entonces recordaba el proverbio, no como una amenaza, sino como un espejo. La mujer sabia edifica su casa. Edificar era también aprender a no destruir con la lengua lo que se quiere con el corazón. Una tarde de lluvia,
Juan llegó empapado, se quedó en el umbral, sacudiéndose el agua del sombrero. Isabela corrió por una toalla. «Toma». Juan la aceptó, y cuando sus dedos rozaron los de ella, algo mínimo ocurrió. Un temblor, un recuerdo físico de que eran esposo y esposa, no solo dos personas compartiendo techo. Isabela, sin pensar, se acercó más y le acomodó el cuello de la camisa. Juan se quedó quieto, su respiración cambió, y en ese silencio, Isabela se dio cuenta de lo extraño que era tocarlo, sin que el toque fuera un reproche. Esa noche, mientras Rosa servía el estofado, Juan habló, por iniciativa propia, de su día. Isabela lo escuchó sin interrumpir. Y cuando él terminó, ella dijo: «Debió ser difícil». Juan bajó la mirada al plato. «Sí». Hizo una pausa. «Antes, tú me decías esas cosas». Isabela sintió un nudo. «¿Y por qué dejamos de hacerlo?» Juan apretó el tenedor con fuerza. «Porque cada vez que llegaba, tú ya estabas enojada». Isabela se defendió de inmediato. «Tenía razones, yo también». Y ahí estuvo por fin, el conflicto verdadero. Ambos tenían razones. Ambos se sentían heridos. Ambos habían levantado defensas. Y detrás de esas defensas había una tristeza que ninguno quería admitir. Esa conversación abrió algo. No lo arregló, pero lo abrió, como una puerta que estaba trabada por años y de pronto cede 1 centímetro. Sin embargo, no todo era progreso. En Santa Leonor también vivía la presión de la fuera. Doña Elvira, la madre de Juan, visitaba la hacienda con frecuencia, con ese perfume fuerte y esa mirada que evaluaba todo. A doña Elvira no le gustaba Isabela, no porque Isabela fuera mala, sino porque doña Elvira tenía una idea rígida de lo que una esposa debía ser: obediente, silenciosa, agradecida por tener nombre y techo. Una mañana, doña Elvira encontró a Isabela en el jardín, con las manos manchadas de tierra, plantando flores cerca de la ventana del comedor. «¿Ahora también hace de jardinera?» Isabela respiró hondo. «Quiero que la casa se vea viva». Doña Elvira soltó una risa nasal. «La casa está viva cuando el hombre está en paz. Y mi hijo no ha estado en paz desde que se casó». Fue como un golpe directo. Isabela sintió la tentación de responder con fuego. Pero recordó algo: edificar también era elegir las batallas que no destruyen. «Señora, su hijo también tiene parte», dijo Isabela, calmada, pero firme. Doña Elvira se acercó. «Mi hijo trabaja, mi hijo sostiene, mi hijo no necesita una mujer que lo critique». Isabela levantó la vista. «Y yo no necesito una vida donde mi única tarea sea sonreír por obligación». Doña Elvira frunció el ceño. «¿Quiere dejarlo?» Isabela sintió que el corazón le golpeaba. «No lo sé». Doña Elvira la miró como si ya hubiera decidido por ella. «Entonces, no lo mereces». Cuando doña Elvira se fue, Isabela se quedó sola entre las flores. El aire olía a tierra mojada, y por primera vez en el plan de 6 meses, Isabela se sintió en peligro, porque algo estaba pasando. Juan empezaba a mirarla distinto, y cuando una relación que iba a terminar empieza a revivir, el corazón se confunde, y el miedo crece. Esa noche, Juan encontró a Isabela con los ojos rojos en el corredor. ¿Qué pasó? Isabela dudó. No quería victimizarse, no quería usar a doña Elvira como arma, pero tampoco podía seguir guardándose todo. «Tu madre». Juan cerró los ojos un segundo, como si ya supiera. «¿Te dijo algo?» Isabela tragó saliva. «Que tú no has estado en paz desde que te casaste conmigo». Juan abrió los ojos, y su mirada por primera vez en mucho tiempo
no fue defensiva, fue cansada. Mi madre cree que la paz es el silencio de una mujer. Isabela se quedó inmóvil. Juan dio un paso más cerca. ¿Y tú? Tú eres muchas cosas, Isabela. Silencio no. Era un halago raro, torpe, pero sincero. Isabela sintió que la garganta se le cerraba, y entonces Juan dijo algo que la desarmó. Yo tampoco he sabido cómo darte lo que necesitas. En otro tiempo, Isabela habría usado esa frase para exigir. Pero ese día su voz salió suave. Yo tampoco, Juan. Ahí comenzó la parte más difícil del plan, cuando el actuar deja de ser actuación, porque algo verdadero empieza a despertarse. Isabela empezó a notar detalles que antes ignoraba, que Juan se detenía a escuchar a los peones cuando tenían un problema familiar, que a un niño enfermo le mandó medicina sin cobrar nada, que en la capilla pequeña de la hacienda cada domingo dejaba una vela encendida en silencio, como si rezara por alguien. Una tarde, Isabela lo siguió sin querer. Juan entró a la capilla, se arrodilló y dejó la vela. Isabela se quedó en la puerta sin hacer ruido, y escuchó su murmullo, apenas audible. Perdóname por no saber. Isabela sintió escalofrío. Perdóname a quién, por no saber qué. Cuando Juan salió, la vio. Se quedó quieto, como un niño descubierto. No era mi intención, empezó Isabela. Juan negó con la cabeza. Está bien. Isabela se armó de valor. ¿Por quién rezas? Juan miró el suelo. Por mi padre. Isabela se sorprendió. Tu padre murió hace años. Juan apretó los labios. Sí, pero hay muertes que no se terminan el día del entierro. Esa noche, Juan contó algo que nunca había contado, que su padre fue un hombre duro, que le exigió ser hombre desde niño, que le enseñó que el cariño era debilidad, que Juan aprendió a amar trabajando, sosteniendo, cumpliendo, pero no aprendió a decir, te necesito. Cuando te casaste conmigo, dijo Isabela, con cuidado. Yo esperaba palabras. Juan asintió, con una tristeza tranquila. Y yo esperaba que entendieras mis silencios. Isabela bajó la mirada. Tus silencios me hacían sentir sola, y tus reclamos me hacían sentir insuficiente. El aire se quedó quieto entre ellos, no como antes, un silencio de castigo. Era un silencio de comprensión dolorosa. A los 2 meses del trato, ocurrió algo que los obligó a verse sin máscaras. Hubo un incendio pequeño en un almacén. Nada mortal, gracias a Dios, pero el susto fue grande. Isabela corrió al patio, vio humo, escuchó gritos. Y cuando vio a Juan entrar al almacén para sacar unas bolsas de grano, Isabela sintió un pánico animal. ¡Juan!, gritó, y su voz no sonó orgullosa, sonó desesperada. Cuando Juan salió tosiendo, con el rostro manchado de hollín, Isabela corrió hacia él sin pensar. Lo abrazó con fuerza, como si lo estuviera reclamando para este mundo. Juan se quedó rígido al principio, y luego, lentamente, levantó los brazos y la sostuvo también. Y en ese abrazo, Isabela entendió algo. No se abrazaba así a alguien que ya no te importa. Esa noche, mientras Juan se lavaba las manos en un lavadero, Isabela se quedó mirándolo. Había una herida pequeña en su brazo. Isabela tomó un paño, lo limpió con delicadeza. No vuelvas a hacer eso. Juan la miró. Era necesario. No era necesario arriesgarte así. Juan tragó saliva. Yo no pensé. Isabela sintió que las palabras le salían con verdad, sin plan. Yo sí pensé, y sentí miedo. Juan respiró hondo. ¿Por mí? Isabela sostuvo su mirada. Sí,
y ese sí quedó colgando en el aire como una promesa que no se atrevían a pronunciar completa. Pero justo cuando el corazón empezaba a suavizarse, apareció la prueba que siempre llega cuando algo está por sanar, una duda sembrada desde afuera. Llegó a la hacienda una joven llamada Clara, supuestamente para ayudar a doña Elvira con unos asuntos. Era bonita, de risa fácil, de esos ojos que parecen siempre agradecidos. Y Isabela, que había estado esforzándose por reconstruir, sintió algo oscuro en el estómago, celos, un viejo miedo, una voz interna diciendo, claro, ahora que tú intentas, alguien más puede ocupar tu lugar. Clara buscaba a Juan para todo, le llevaba café, le pedía que le explicara cosas, se reía de sus bromas pequeñas, y Juan, sin mala intención, respondía con educación. Isabela empezó a callarse otra vez, y cuando se callaba, se endurecía, y cuando se endurecía, se alejaba, y ahí, sin darse cuenta, estaba repitiendo el mismo ciclo que la había traído al abogado. Una tarde, Juan encontró a Isabela en el jardín, arrancando flores con demasiada fuerza. ¿Qué haces? Isabela no lo miró. Nada. Juan se quedó cerca. No es nada cuando haces así. Isabela soltó una risa amarga. No te preocupes. Total, tú siempre tienes otras cosas. Juan frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Isabela lo miró, y sus ojos brillaban por rabia contenida. De Clara. Juan abrió la boca sorprendido. Clara es... Isabela lo interrumpió. ¿Qué? ¿Una invitada? ¿Un ayudante? ¿Un ayudante? ¿Una distracción? Juan dio un paso atrás, como si le hubieran pegado. Isabela, no. Claro que sí. No me faltes el respeto. Isabela apretó los puños. Respeto. Yo te he dado 6 meses de mi vida, intentando salvar algo que tú ni siquiera notas. Ahí salió. Ahí se escapó el secreto del trato. La frase 6 meses quedó como un cuchillo sobre la mesa invisible. Juan se quedó helado. ¿Qué significa eso? Isabela sintió que se había traicionado sola. El corazón le latió en la garganta. Nada. Quiso mentir. Pero ya era tarde. Juan la miró con una mezcla de dolor y enojo. ¿Estabas actuando? Isabela sintió ganas de llorar, pero se sostuvo. No era actuación. Entonces explícame. Isabela tragó saliva. Fui a ver a un abogado. El mundo pareció detenerse. El viento movió los árboles. Un pájaro gritó lejos. Juan se quedó quieto, como si esa palabra lo hubiera vaciado. ¿Divorcio? Isabela cerró los ojos. ¿Sí? Juan apretó la mandíbula. ¿Desde cuándo? Desde aquella noche, la de la sopa fría. Juan soltó una risa sin alegría. Así que por una cena. No fue por la cena. Isabela estalló. Fue por sentir que no existo para ti. Juan respiró fuerte. Yo he trabajado para ti. Yo no necesitaba tierras, Juan. Necesitaba un esposo. Silencio. Juan bajó la mirada al suelo, y su voz salió ronca. ¿Y el abogado te dijo que jugaras a ser mi esposa? Isabela sintió vergüenza. Me dijo que intentara construir antes de destruir. Juan levantó la vista, y en sus ojos hubo algo devastador, la idea de que quizá Isabela lo había considerado una causa perdida. ¿Sabes qué duele? Dijo él, despacio. No que quieras irte. Duele que me mires como si yo fuera incapaz de cambiar. Isabela sintió que el pecho se le partía. Yo también estoy cambiando. Juan negó con la cabeza. No sé si lo hiciste por amor o por un plan. Isabela dio un paso hacia él. Al inicio fue un plan. Juan cerró los ojos. Eso basta. Isabela casi susurró. Pero luego dejó de serlo. Juan abrió los ojos.
Cuando Isabela tragó saliva, cuando me asusté en el incendio, cuando te vi rezar, cuando te escuché decir que te sentías insuficiente, cuando me di cuenta de que yo también te apagué. Esa frase, yo también te apagué, cayó como lluvia en tierra seca. Juan respiró hondo. Isabela levantó la cara y se le quebró la voz. Yo no supe pedir sin herir, no supe hablar sin atacar. Me volví dura porque tenía miedo, y en vez de decirte extraño, decía nunca estás. Juan la miró, y algo en él se rompió por dentro. Y yo, en vez de decir no sé cómo hacerlo, me encerraba. No hubo abrazo todavía, porque el orgullo no muere en un minuto. Pero hubo algo más importante, ¿verdad? Esa noche, Juan no durmió en la cama. Se quedó en el despacho. Isabela se quedó sola, mirando el techo, con el corazón hecho un nudo. Pensó que había arruinado todo. Pensó que el plan de 6 meses acababa de morir. Pensó que el proverbio tenía razón y que ella había derribado con sus manos lo poco que quedaba. Al amanecer, Isabela se levantó, caminó por el corredor y encontró la puerta del despacho entreabierta. Dentro, Juan estaba sentado, con los ojos rojos, como si no hubiera dormido. Isabela no dijo nada, solo dejó una taza de café sobre el escritorio, y se quedó de pie, sin huir. Juan miró la taza. ¿Por qué?, preguntó, con la voz rota. Isabela tragó saliva. «Porque no quiero que seas mi enemigo». Juan se llevó una mano al rostro. «Anoche sentí que me estabas dejando». Isabela se acercó un paso. «Quizás sí, estaba a punto». Juan levantó la vista. «¿Y ahora?» Isabela respiró hondo, como quien cruza un río helado. «Ahora no lo sé». Juan asintió lentamente. «Eso es más honesto que un sí o un no». Pasaron días difíciles. Clara se fue. Resultó ser sobrina de doña Elvira nada más. Pero el daño ya estaba hecho. Juan y Isabela habían visto el borde del abismo. Y cuando uno ve el borde, decide o retrocede o salta. Fue en el 4.º mes cuando Juan hizo algo que Isabela nunca olvidaría. Una tarde, él la buscó en el jardín. Tenía las manos llenas de tierra. «¿Qué haces?», preguntó Isabela. Juan se agachó junto a ella. «Planto». Isabela sonrió con tristeza. «No eres bueno para esto». Juan la miró. «Serio. Quiero aprender». Isabela sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué?». Juan bajó la vista a las semillas en su palma. «Porque me di cuenta de algo». Isabela esperó. Juan levantó la mirada, y su voz salió firme, como un juramento. «Yo también he derribado esta casa, con mi ausencia, con mi orgullo, con mi manera torpe de amarte». Isabela sintió que las lágrimas se le escapaban. Juan continuó. «Y si Proverbios dice que la mujer sabia edifica, yo te digo que un hombre sabio también. Yo no quiero que construya sola». Ahí, por primera vez, Isabela lo vio, no al hacendado, no al dueño de tierras. Lo vio como hombre, uno que estaba pidiendo otra oportunidad sin usar esas palabras. Esa noche, Juan tocó la puerta del dormitorio. No entró sin permiso, solo tocó. Isabela, desde la cama, sintió que el corazón le golpeaba en el cuello. «Pasa», dijo, apenas. Juan entró despacio. Se quedó de pie, como si temiera romper algo invisible. «No vengo a exigir nada», dijo él. «Solo necesito decirte algo». Isabela lo miró con ojos húmedos. «Dilo». Juan tragó saliva. «Cuando me dijiste que fuiste al abogado, sentí rabia, mucha». Isabela bajó la mirada. «Lo merecía». «No». Juan negó con la cabeza. «Lo que merecíamos era hablar antes». Hizo una pausa. «Yo pensé que el amor era aguantar, trabajar, sostener».
Isabela lo escuchaba como si cada palabra le doliera y la curara al mismo tiempo. Pero contigo, estoy aprendiendo que el amor también es elegir, y pedir perdón, y preguntar cómo estás, sin miedo. Juan dio un paso más cerca. Si en el 6º mes tú decides irte, no te voy a detener. Isabela sintió un vacío. Juan continuó, pero quiero que cuando tomes esa decisión, la tomes sabiendo quién soy de verdad, no solo lo que parezco cuando estoy cansado. Isabela respiró temblando. ¿Y quién eres? Juan la miró con una honestidad que asustaba, un hombre que te ama y que no supo cómo. Ahí, Isabela no se lanzó a sus brazos como en las historias fáciles, porque el amor verdadero, el que viene herido, no hace escenas perfectas. Isabela solo extendió la mano, lenta. Juan la tomó, sus dedos se entrelazaron, y esa unión sencilla se sintió más íntima que cualquier beso. En el 5º mes, empezaron a hacer cosas pequeñas juntos. Revisar cuentas, visitar el pueblo, compartir el café al amanecer. Y también empezaron a discutir distinto. Ya no era una guerra, era una conversación difícil. Cuando Isabela se molestaba, decía, me dolió. Cuando Juan se sentía presionado, decía, me siento insuficiente. Se escuchaban, se equivocaban, volvían a intentarlo, y entonces llegó el 6º mes, el mismo día en que Isabela debía volver al despacho del doctor Valcárcel. El cielo amaneció limpio, el valle olía a hierba fresca. Isabela se vistió despacio, con la sensación de que caminaba hacia un juicio final. Juan la vio en el corredor. ¿Vas al pueblo? Isabela asintió. Sí. Juan tragó saliva. ¿Al abogado? Isabela se quedó quieta. La verdad ya no podía esconderse. Sí. Juan cerró los ojos un instante, como quien acepta un golpe. Está bien. Isabela sintió que el pecho le ardía. ¿No vas a decir nada? Juan la miró, y en su mirada no hubo reproche. Hubo amor y miedo. Te dije que no te detendría. Isabela bajó la voz. Pero, ¿quieres que me quede? Juan respiró hondo, como si esa pregunta lo desnudara. Sí, dijo al fin. Quiero. Hizo una pausa. Pero no quiero que te quedes por lástima, ni por costumbre, ni por miedo. Quiero que te quedes porque tú también me elijas. Isabela sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Yo, y ahí, en ese corredor de madera, con la luz cayendo suave sobre el suelo, Isabela entendió la verdad completa. Ella había ido al abogado pensando que el amor era algo que se recibía, cuando también era algo que se construía. Isabela no fue al despacho del doctor Valcárcel. En lugar de eso, caminó hasta la capilla pequeña de la hacienda. Encendió una vela, se sentó sola, y en silencio le habló a Dios con palabras sencillas. Enséñame a edificar sin orgullo. Enséñame a amar sin destruir. Cuando salió, encontró a Juan esperándola afuera. No dijo, y no exigió respuesta, solo estaba ahí, con el sombrero en la mano, como un hombre que aprendió a esperar sin presionar. Isabela se acercó. No fui, dijo. Juan respiró, temblándole el pecho. ¿No fuiste? Isabela negó con la cabeza. No fui al abogado. Juan la miró como si no se atreviera a creerlo. Isabela tragó saliva. No porque ya todo esté perfecto. Juan asintió. Lo sé. No porque yo sea una mujer sabia todo el tiempo. Isabela sonrió con lágrimas. A veces soy necia. A veces me gana el orgullo. Juan se acercó un paso. Yo también. Isabela lo miró directo. Pero quiero construir. Juan exhaló como si llevara años sosteniendo el aire. Yo también. No hubo discursos,
no hubo promesas grandilocuentes. Juan levantó la mano y tocó la mejilla de Isabela con una ternura lenta nueva. Isabela cerró los ojos, y entonces, como si el cuerpo recordara un idioma olvidado, se abrazaron. Un abrazo largo, humano, sin orgullo. Y ahí sí, finalmente, Juan la besó, no como un dueño, no como un hombre reclamando, sino como un esposo que vuelve a casa. Queridos oyentes, a veces creemos que el amor muere de golpe, como una vela apagada por el viento, pero muchas veces el amor se apaga lentamente, por falta de aceite, por falta de palabras, de escucha, de ternura, de humildad. Y lo más doloroso no es descubrir que el amor se apagó, sino descubrir que mientras se apagaba, nadie se arrodilló a proteger la llama. Proverbios 14:1 no es una condena contra la mujer. Es un espejo para cualquiera que ama. Edificar requiere intención, requiere sabiduría, requiere escoger el bien incluso cuando el orgullo grita. Requiere entender que una casa no se construye una vez, se construye todos los días. Isabela y Juan no se salvaron porque dejaron de tener problemas. Se salvaron porque dejaron de verse como enemigos, porque se atrevieron a decir, me duele sin atacar, porque entendieron que el amor no es solo sentimiento, es decisión, trabajo, ternura y perdón. Si hoy estás escuchando esto y sientes que tu casa emocional tiembla, quizá no es el final, quizá es una invitación a reconstruir. Y si ya es tarde, entonces que al menos te quede la lección. No repitas la destrucción por orgullo. Aprende a edificar con amor. Gracias por quedarte hasta el final en el rincón de los latidos perdidos. Gracias por acompañarnos en este viaje. No dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un like al video. Compartan con sus amistades y dejen en los comentarios cuál fue la parte que más los emocionó. Gracias.